Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hola, muy buenos días a todos. Es un gusto verlos comenzando este mes de noviembre. Veo que hay caras nuevas por aquí. Bienvenidos a todos a este grupo de la Iglesia Hispana. Todos somos la Iglesia. Recordemos la clase pasada que tuvimos aquí. Nos hacía recordar que somos la Iglesia nosotros, cada uno de nosotros. Quizás anoche todos tenían planes distintos de venir y algunos no pudieron venir. Pero los que están aquí quizás también es su primera experiencia y sabemos que no hay casualidades, ¿no? De estar aquí y de decidir darle este tiempo al Señor. Y yo quería leerles un versículo que justo encontré esta mañana y se me hizo muy lindo para compartirlo con ustedes, que dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y creo que reunirnos aquí tiene ese sentido, aprender más de Él. Porque si bien somos la iglesia y no podemos venir a reunirnos aquí y apoyarnos en todas las cosas que estemos pasando, si nos tuvimos que quedar en casa, todos los que nos ven en su casita por cualquier medio, sepamos que aún ahí podemos tener esa comunión con Él. Podemos hincarnos, podemos tomarnos ese tiempo y hacer comunión con Él, nuestra relación diaria. Así que los dejamos para que juntos aprendamos y juntos sigamos apoyándonos. Amén. Qué buena introducción, miren. Muchas gracias porque me dejaste listo para compartir. Iglesia amada, que Dios los bendiga mucho. Nos gozamos de estar con ustedes una semana más. Y si sé que hay personas que nos están visitando por primera vez, así que sean bienvenidos. Dios los bendiga mucho, en verdad. Y personas que han venido después de harto tiempo, mis hermanos, qué hermoso verlos aquí. Sabemos que ustedes están en Guatemala, pero pues qué lindo verlos aquí nuevamente y saber que también es una alegría poder estar juntos. Y eso es una de las mejores cosas, estar juntos. Eso es lo que hace tan especial e interesante que Dios nos haya dado. Y justo de hecho hoy estamos hablando de la iglesia importa. Si se acuerdan, esta es la serie que estamos viendo, la iglesia importa, es importante. Hay una razón para que sea así. Y durante estas semanas hemos estado hablando acerca de muchos detalles, como el deseo, la visión de Dios para la iglesia, cómo la ha diseñado, cosas que usted y yo vivimos domingo a domingo en experiencia, y no solo, sino durante la semana en distintas maneras. Y estamos tratando de profundizar y conocer y entender más, y hoy hablaremos acerca de algo importante que son una de las estrategias que tenemos como iglesia. Como iglesia, las reuniones de adoración es parte de lo que el cuerpo de Dios hace para tener comunión, pero con un objetivo específico: adorar a Dios. Por eso son reuniones de adoración. A veces que surge la pregunta en nuestras mentes: ¿qué es esto? Entonces, antes de entrar allí, te voy a decir que hay tres cosas que usamos como iglesia: reuniones de adoración, grupos de conexión o estudio, o tiempos donde podemos reunirnos, orar o alguna otra cosa, y equipos de servicio, oportunidades de servir a la comunidad. Yo sé que tú lo conoces así porque ese es el lenguaje que usamos: servicio a la comunidad o servicio entre nosotros mismos. Y estas tres cosas estaremos estudiando durante las siguientes empezando hoy, estaremos estudiando las siguientes 2 semanas más en esta serie que se llama La Iglesia Importa. Así que prepárate, porque es bueno que tú puedas conocer la importancia de por qué tenemos cada una de estas, y que también puedas animarte a participar en cada una de estas maneras. Ahora, lo que te decía, creo que para todos y cada uno de nosotros siempre hay una gran pregunta, porque todos los que estamos aquí participamos de esto, y creo que es natural que pueda surgir la duda o la idea de cuál es la razón por la que tenemos las reuniones de adoración. ¿Por qué venimos cada domingo? ¿Por qué es que nos reunimos cada domingo en este lugar, todos conjuntos, a adorar y hacemos lo que hacemos? ¿Nunca te has preguntado por qué cantamos? ¿Por qué hay una palabra? ¿Por qué se hacen unas oraciones? ¿Por qué hay un levantamiento de ofrendas y de diezmos? ¿Y por qué se hacen cada una de estas cosas? ¿Nunca te ha salido la pregunta y la cuestionante grande en la mente y decir: ¿por qué hacemos esto que hacemos? No sé tú,
Como ya te he dicho muchas veces, yo soy muy intranquilo con todas las cosas así que empiezo a averiguar y a pensar y a preguntarme. Y esta es una de las preguntas que he tenido a lo largo de mi vida muchas veces. Y me encanta el hecho de poder compartir esto contigo en este día. Porque lo que hacemos en este día tiene un contexto bien amplio. Tiene un contexto de historia, tiene un contexto que está fundamentado en la Biblia y tiene un contexto de práctica diaria. Entonces voy a tratar de hacerte en el poco tiempo que tengo el resumen grande y específico de todos estos detalles para que tú y yo podamos entender qué venimos a hacer cada domingo en este lugar. ¿Están bien? ¿Están listos? Ninguno está dormido todavía, ¿verdad? Yo sé que como a las, más o menos como en 10 minutos empiezan a cabecear y como en 15 ya veo unas cabezas así de costado. Y trato de hacer algún susto siempre. Pero bien. Póngase listo, por favor, porque la verdad es que cuando usted y yo hablamos de esto, vamos a ponerle un término para entenderlo mejor, fácil hoy, una adoración comunitaria. Cuando usted y yo nos referimos a este domingo, y usted y yo tratamos de buscarle algún asomo a esto, vamos a entrar a entender de que esto es una adoración comunitaria. Quiere decir que nosotros nos reunimos como comunidad para adorar. Bien, eso es muy posiblemente fácil de entender. Pero cuando usted y yo empezamos a desmenuzar esto y diríamos, ¿qué significa adoración? ¿Por qué lo hacemos nuevamente? Tiene muchos detalles y tal vez nos confunde. Así que la imagen es que somos una comunidad que adora a Dios. Y usted puede encontrar esto en la Biblia desde casi el principio. Usted va a encontrar que constantemente las comunidades, los grupos se iban juntando, asociando, ya sea para de alguna forma o por alguna necesidad buscar de Dios. Usted y yo encontramos esto en Génesis, encontramos en el Éxodo y encontramos a lo largo de la Escritura constantemente que ha habido grupos y grupos y grupos de personas que se han unido, enfocados, buscando y dando adoración a Dios. Y esto es algo importante de tomarlo en cuenta, pero sé que genera muchas preguntas. Lo primero que quiero compartirte es darte una idea bíblica o un pensamiento de por qué es que sucede y por qué necesitamos y por qué realizamos esto. Y la palabra dice algo bien interesante. Segunda de Timoteo 3:16 es una carta que Pablo le está dando a su joven discípulo y le está enseñando y le está diciendo exactamente esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacer ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y está bien bonito, ¿no? Suena bien lindo. Yo sé que usted y yo lo creemos. Y esto es algo muy importante de conocer, porque estas palabras no solamente revelan algo general, como decir, si tú crees en Dios tienes que creer en la Escritura. No, no solamente eso, sino lo que estas palabras también tratan de ayudarnos a comprender es que coloca la Escritura como una parte fundamental en tu vida y en mi vida para conocer a Dios. Porque a través de ellas, Dios nos instruye, Dios nos capacita, Dios corrige, Dios nos ayuda a pensar mejor, a recapacitar, incluso a arrepentirnos de acciones que hayamos cometido, a tomar mejores decisiones, a restaurar a otros, y así se va haciendo. Pero ¿de dónde parte ese punto interesante de tener esto? Es cuando tú y yo nos encontramos con la verdad. ¿Ok? Cuando tú y yo nos encontramos con la Escritura, cuando tú y yo nos encontramos con las palabras de Dios, aunque sea una historia, hay algo que empieza a ser transformado en nuestro corazón. Y esto es lo que Pablo le está transmitiendo a Timoteo. Le está diciendo, hay algo importante en que tú y yo hablemos y conozcamos. Y ellos no tenían el gran conjunto de escrituras que tú y yo tenemos ahora. Ellos solo tenían lo que es el Antiguo Testamento. Y para ellos eso era importante. Y lo entendían. Y a través de eso lo comprendían como las palabras de Dios. Y esta directriz es tan necesaria y tan importante porque nosotros encontramos que Jesús en una ocasión está hablando con una mujer y la mujer le hace una pregunta a él. Le dice, ¿y entonces dónde adoramos? ¿Quién adora? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Se supone entonces que nosotros no. Y él le responde estas palabras.
Pues Dios es espíritu, le dice, y por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahorita alguien lo mencionó antes que yo, no sé si Pati o mí. Pero la verdad es que esta palabra y esta frase es súper importante porque en su contexto general, agarrando todo, básicamente Jesús nos está diciendo es que la manera de adorarle a Dios, la manera de entender cómo debemos adorarle, no es el lugar como estructura, como te dije la anterior semana, sino es quién está adorando y a quién se está adorando. Y donde se entiende estos detalles es que dice, el que desea adorarle debe hacerlo en espíritu, porque Él es espíritu y en verdad. Y ahora surge la pregunta, espíritu en verdad, qué complicado de entender. Te lo hago más fácil. Está diciendo, debe ser en conexión con Él. La adoración debe estar relacionada con Él. Y debe ser en verdad. Y es interesante porque cuando tú y yo hablamos y vemos a Jesús tocando esta palabra, verdad, a lo largo de las veces que habló, siempre se está dirigiendo a hablar de esa verdad como una revelación de parte de Dios al hombre. Y entonces cuando tú y yo entendemos tal vez un poquito más juntando estas dos cosas, nos está hablando de que la adoración debe ser hecha en relación con Dios y entendiendo qué es lo que Dios nos pide que hagamos para adorarle. Y más adelante te daré un ejemplo para que tú puedas comprender y aterrizar completamente esto. Yo sé que ahorita queda como, ok, le estoy agarrando la idea, pastor, más o menos. Pero vamos con la historia y la historia te va a ayudar a comprender un poquito más qué es lo que estoy tratando de decir. Cuando tú y yo le buscamos adorar al Señor, es más que simplemente decir, bueno, ¿qué hacemos? Sino que tiene que estar relacionado con Él, tiene que estar conectado con Él y tiene que ser algo agradable a Él. La pregunta es, ¿dónde entendemos, cómo comprendemos y qué hacemos con esto? Y sabes, creo que a la manera en que cualquier persona y cualquier grupo, al empezar algo, la iglesia primitiva, la iglesia primera, tuvo esas mismas dudas. Y entonces dijo, ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos reunimos? ¿Cómo deberíamos adorar? ¿Qué debería hacer? Y claro, todo el mundo empezó a sacar preguntas y propuestas y respuestas. Y no sé, tal vez deberíamos hacer teatro, tal vez esto otro, y esto aquí, y esto allá, y esto por aquí. Y entonces todos surgieron con muchas grandes y algunas no tan grandes ideas. Pero la pregunta es, ¿qué hicieron? ¿Cómo resolvieron? ¿Qué realizaron? Y la historia nos muestra algo que Pastor Brad mencionó la semana pasada hablando de las organizaciones de fe. ¿Se acuerdan? Vimos cómo es nuestra organización de fe aquí, que hacia dónde apunta, qué es lo que, de dónde se ha levantado la iglesia Sherwood Oaks. Y habló y mencionó algo bien importante y bien interesante. El credo o confesión de fe. ¿Se acuerda alguien qué dijo sobre esto? Pastor, ¿tú te acuerdas qué dijiste sobre esto? No recuerdo. No, ya sé, porque fue algo bien pequeñito y puntual, no fue un punto grande, pero es algo muy importante. La confesión, una confesión de fe, es que digamos, básicamente ustedes y yo agarramos una lista y decimos, ¿qué creemos? Creemos que Dios es bueno, Dios es bueno. Creemos que Dios nos ama, bueno, Dios nos ama. Creemos que nos tenemos que amar los unos a los otros. Pues bueno, ponemos que Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros. Una confesión de fe, básicamente, es una redacción en la que usted y yo colocamos punto tras punto qué es lo que creemos y por qué nos comportamos como nos comportamos. La iglesia cristiana tiene una confesión de fe. Y ya sea que uno sea consciente de esto o no sea consciente de esto, eso no quiere decir que esa no existe. Y ya sea que usted esté consciente de que hay esta confesión de fe, o ya sea que usted sea inconsciente de que hay esta confesión de fe, usted va a accionar estos principios porque son principios extraídos de la palabra. Y cuando usted y yo nos ponemos a practicar el Evangelio, esa confesión de fe se hace parte de nosotros. Ahora, ha habido grupos grandes mundiales
La iglesia en totalidad, cuando se ha juntado a hacer redacciones como esta, y ha habido grupos locales específicos que han hecho cosas así. Por ejemplo, vamos a hacer alto antes de pasarme al ejemplo, me salté algo, que es importante comprender. En estas confesiones de fe es donde se resolvió esta pregunta de qué hacemos y cómo adoramos y qué hacemos y qué respondemos. Y hay algo interesante que nadie conoce, pero que todos practican por tradición. Si usted va a cualquier iglesia va a encontrar estas mismas dinámicas. Cantamos, leemos la escritura, aprendemos, siempre hay tiempos de oración, o regularmente hay tiempos de oración, siempre se levantan diezmos, ofrendas, y uno se pregunta, ¿por qué todas las iglesias tienen las mismas estructuras? Y es que en estas confesiones de fe, en una de las más grandes e importantes que ha agarrado para toda la iglesia mundial, se dijo y se puso un término, el principio regulativo de culto cristiano. Yo sé que suena como a cláusula de contrato de Verizon, ¿verdad? Pero la verdad es que esto lo único que simplemente dice es que Dios tiene una manera de que se le adore y nos ha enseñado esa manera de adorarle a través de la Escritura. Y usted y yo tomamos principios muy claros allí. Y eso es lo que está tratando de transmitir. Y les voy a mostrar unos ejemplos de esto. La Confesión de Fe de Francia de 1559 dice, mientras la Iglesia romana, hablando de Roma como tal, renunciando al uso de las costumbres de la Iglesia primitiva, ha introducido nuevos mandamientos y una nueva forma de adoración a Dios. Estimamos que es razonable preferir los mandamientos de Dios, que en sí mismo es la verdad, a los mandamientos de los hombres, que por su naturaleza están inclinados al engaño y la vanidad. Interesante, ¿verdad? Pero la reunión la reunión general de un país estipuló y dijo, bueno, todos los que creeremos creer más a fidelidad de Dios, lo que dice, y practicarlo de esta manera, consideramos que la manera de celebrar un servicio es así, considerando los detalles que Dios nos ha dejado para entender y alejándonos de toda sugerencia bien práctica humana que querramos poner. Interesante, porque tiene mucho que dejarnos para pensar. Otra porción grande del Catecismo de Heidelberg de 1563, en una de sus preguntas, en la pregunta 96, dice, ¿qué pide Dios en el segundo mandamiento? Y de hecho esto lo he puesto muy intencionalmente, porque los principios que tú y yo extraemos, no es que Dios en la Biblia dice, ¿y cómo será su culto de adoración cada domingo? No, sino que son principios que Él ha establecido. Y uno de los más importantes para que tú y yo sepamos cómo adorar a Dios es el segundo mandamiento de los 10 mandamientos. Y este dice que no nos hagamos imagen ni semejanza de Dios de ninguna forma, de nada, en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Simplemente sepamos que Dios es Dios. Y la respuesta a esta pregunta dice que no representemos a Dios por medio de alguna imagen o figura y solo le rendamos culto a Él, como Él ha mandado en su palabra. ¿Cómo? Que le adoremos a Él sobre todas las cosas. Interesante, ¿no? Interesante, porque estas son reuniones en las que le aseguro que usted y yo nos hubiéramos gustado involucrar y participar. Y como te decía, había una confesión más grande, y la Confesión de Fe de Westminster es una de las más grandes, y la mayor parte de las iglesias y denominaciones alrededor del mundo protestante se ha basado en esta confesión de fe, porque es una confesión de fe general para toda la iglesia. Y dice lo siguiente: pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo, y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones o invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Y es interesante, porque si usted se pone a pensar por qué practicamos lo que practicamos, es que se ha buscado resguardar estos principios en una manera muy celosa a través de los años y años. Es más que tradición, ¿se da cuenta? Lo que quiero que usted entienda es que es más que simple una tradición, simplemente una tradición de decir, no, es que el servicio tiene que ser así, sino que la idea
más que incluso tener un programa detallado y ordenado, es entender que esos principios demuestran algo importante de la adoración a Dios. Esos detalles que usted y yo realizamos aquí cada domingo están explicando y están demostrando algo importante de la adoración a Dios. Ahora, yo sé que estamos hablando de adoración y tal vez en la mente de algunos de nosotros queda la pregunta, ¿y entonces a qué se refiere la adoración? La adoración básicamente se traduce en obediencia. La adoración no es levantar las manos y cantar bonito. La adoración es que tu vida es en consecuencia obediente a Dios porque Él te ha salvado. Y cuando tú y yo decidimos, no voy a adulterar, y estás siendo obediente, estás adorando a Dios. Cuando tú dices, me han devuelto $200 de más en el banco, y dices, en vez de decir, wow, qué bendición, decides, no, esto puede ser un robo, mejor lo devuelvo, y haces lo correcto, estás adorando a Dios. ¿Me entiendes? Así funciona la adoración. Es lo que tú practicas en el día a día, aplicando su escritura en tu diario vivir, lo que te hace vivir una vida de adoración a Dios. Porque si fuera porque todos levantamos y cantamos bonito, imagínense los que cantamos feo como yo. No estaríamos adorando a Dios, ¿verdad? Sino solo los que cantan lindo. Pero no es por eso. Nuestras emociones son una expresión perfecta y hermosa del amor a Dios. Pero la adoración es más que emociones. La oración es el compromiso de una vida de obediencia con Dios. Y cuando usted y yo decimos tenemos una comunidad de adoración, estamos hablando más que simplemente reunirnos y hacer actividades. Estamos hablando de que nos reunimos para practicar y aplicar y conocer y crecer en esa relación que usted y yo tenemos con Dios cada día, cada semana. ¿Se da cuenta que cambia mucho el panorama cuando usted y yo entendemos este pequeño detalle? La verdad es que estos principios no buscan hacer una práctica religiosa y decir los servicios tienen que ser así, 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 y no se puede hacer nada un poquito diferente. La verdad es que lo que nos está ayudando es que usted y yo vengamos enfocados, que cada día que usted y yo venimos aquí, no venimos a cumplir con nuestra religión, no venimos a cumplir o a calmar nuestra conciencia porque hayamos hecho algo malo durante la semana. Venimos aquí porque usted y yo estamos entendiendo de que en este lugar hay un tiempo de refrigerio para nuestra vida, que no tenemos afuera y que tenemos una posibilidad de conectarnos con Dios de una manera que no lo hacemos cuando estamos solos. Y eso cambia la manera en la que usted y yo experimentamos este lugar. Quiero darle un ejemplo. Imagínese que yo le voy a celebrar su cumpleaños. Yo sé, no le celebro a nadie el cumpleaños. Incluso a mí me cuesta celebrarme mi propio cumpleaños. Pero imagínese que le voy a celebrar su cumpleaños. Andrés, te voy a usar de ejemplo ya que estás aquí directo delante mío. Sentate la próxima vez ahí, está bien. Pero imagínate que voy a celebrarte tu cumpleaños. Y que cuando tú llegas a tu casa, yo he puesto la decoración que a mí me gusta, he preparado el pastel que a mí me agrada, he invitado a ninguno de tus amigos, he invitado a mi familia y solo a mis amigos, y entonces tú llegas y dices, qué bonito, pastor. Y yo te digo, es que no, ¿cómo no te iba a celebrar? Si te amo tanto, entonces todo esto que he hecho es para ti. Pero eso no representa nada de quién tú eres, ni representa a la persona que estamos celebrando. No representa a Andrés, si no es el caso, representaría a quién, a Sergio. Te cuento esta historia, te doy este ejemplo un poco jocoso, porque eso es lo que pasa. Imagínate que cada domingo tú tienes una cita aquí de adoración, de un encuentro con Dios. Y cuando Dios llega, encuentra ¿y quién es el adorado en este lugar? ¿Era celebración para quién? ¿Te das cuenta? Y esto, perdón, no quiero ser difícil con eso, pero no me había citado aquí a las 11. ¿Se dan cuenta? Es importante que usted y yo pensemos en que Dios está buscando relacionarse con usted y conmigo.
este día domingo es una oportunidad de hacerlo en comunidad, de hacerlo juntos, de poder conocer más de Él. ¿Sabe qué es lo más bonito de pensar y de ponernos a notar que Dios establece pequeñas cosas para su bien y para mi bien? Es que todas las cosas que Dios hace tienen un espectro de bendición hacia nosotros. ¿Sabe? Dios nos dice, sí, yo soy quien recibe la adoración. Vamos a hacer algo para que ustedes se comprometan conmigo. Pero el momento en el que usted y yo decimos, sí, vamos a realizarlo así, no es como cuando hiciéramos algo en el mundo, ¿se da cuenta? En el que se beneficia a alguien que está ahí adelante. Sino que el momento en el que usted y yo venimos a este lugar entendiendo de que vamos a orar a Dios, vamos a conocer más de Él, vamos a exaltarle con nuestras palabras y sentimientos y emociones, y vamos a poder juntos tener esa comunidad, usted y yo estamos recibiendo cosas. ¿Le muestro qué? Le muestro que recibimos una relación y una conexión especial con Él. Cuando usted y yo estamos aquí, gozamos de que hay un tiempo en que nuestra mente puede descansar. Yo no sé si usted puede concentrarse en adorarle a Dios, aunque tengamos 2 canciones. No sé si puede concentrarse como las canta aquí, que como las canta en casa o afuera. Porque cuando uno está escuchando en casa, aunque se para un tiempo, siempre está con la mente de, ok, unos minutos porque tengo que ir a trabajar. Sí, Señor, te amo, te bonito. Y Josu, deja de hacer eso. ¿Se da cuenta? Tenemos muchas cosas que nos bombardean. O el mismo celular. Ting, tan, tic, bzz, todo el tiempo. Pero cuando usted y yo estamos aquí, podemos separar de la realidad externa, si quiere, y podemos enfocarnos y descansar y abrir ese corazón que tal vez está cerrado ahí durante la semana y dejar que Dios transforme algo. Abrirle esas emociones que tal vez reprimimos y no dejamos salir. Tenemos una comunidad de fe y una familia en la fe que puede ser nuestro soporte en el día a día. Alguna vez le habíamos mencionado, pero cada uno de nosotros, los que estamos aquí, ha pasado tantas y distintas cosas. Y usted tiene la experiencia que tal vez alguno de nosotros no tiene. Y la experiencia en algo de lo que usted y yo tal vez estamos viviendo. Y unos asientos más allá de donde usted está, tal vez está la respuesta. Pero si usted no lo expresa, y si usted y yo no nos conectamos y compartimos, no recibimos el beneficio. ¿Se da cuenta? Y la verdad es que la iglesia, no la estructura, sino cada uno de nosotros, tiene mucho para dar. Y es que tú y yo podemos usar los talentos y las cosas y la experiencia que Dios nos ha dado para ayudar y apoyar a otros. Y el estar aquí. Cada uno de ustedes tiene un talento, aunque no lo crean. Y aunque para sus ojos tal vez es invisible, hay otros que sí los vemos. A veces yo me imagino que Pastor Brad, yo y Norma estamos como cazatalentos aquí en la iglesia, a veces como viendo en qué pueden desarrollarse mejor. Tal persona muestra estos detalles y así, aunque no crea, hablamos de esas cosas porque vemos lo que usted hace, vemos cómo usted sirve, vemos cómo usted se entrega, vemos cada uno de esos detalles. Y la iglesia que usted y yo tenemos, mira alrededor, no hay lugar, mira a sus hermanos alrededor, mira a sus hermanos. Esa risita incómoda que todos nos damos ahorita de, ay sí, no lo conozco, pero bueno. ¿Se da cuenta? Oh, ¿qué estará pasando? Sí. ¿Se da cuenta? Oh, hace meses que no te veo. ¿Se dan cuenta? Esas risitas incómodas son con su familia. Ese cariño, ese pequeño detallito es con los que le aman. Y tenemos que generar esto en nuestro corazón. La única manera de que esto se reproduzca en realidad en cada uno de nosotros es cuando usted y yo entendemos por qué estamos viniendo aquí. Si usted y yo entendemos bien que estamos viniendo aquí para expresar la obediencia en amor a Dios, y cada uno de los detalles que hacemos aquí abren nuestro corazón para que podamos conectar con Dios, usted y yo vamos a tener la posibilidad de también servirle a cada uno de los que están alrededor nuestros en amor. Y eso se va a hacer algo muy efectivo.
¿Saben? Anoche hice un cálculo y me quedé bastante sorprendido. Este año yo tengo 16 años de conocer a Cristo. Soy un adolescente en la fe. Soy más joven en la fe de lo que soy en la vida real. Sí, por eso tengo barba, para que usted me vea un poquito más adulto, porque si no, vería a Josué predicándole aquí. Pero sabe, tengo 16 años de conocer al Señor. Y anoche me di el trabajo de hacer cuántos domingos, únicamente domingos, he pasado en un lugar así desde que he conocido a Cristo. ¿Tiene idea de cuántos he pasado? He pasado 832 domingos asistiendo a un servicio en la iglesia. Digamos que de esos 832 me han faltado 30 a lo largo de estos 16 años, porque me he enfermado, porque he pedido vacación, o porque estaba de luna de miel, o por alguna cosa así. 800 domingos he estado en un servicio como este, en distintos lugares del mundo, en Bolivia, en Texas, aquí, en San Diego, en California, en Argentina, en Perú, en distintos lugares, pero he estado allí. De esos 800 servicios en los que he estado, le puedo ser bien sincero, que no todos de ellos he estado con el corazón correcto. No todos de ellos he llegado a tiempo. No todos esos domingos he tenido ganas de levantarme y decir, domingo a la iglesia. Sí, yo también me he sentido con ganas de descansar, o con ganas de no ir, o con ganas de decir, ay, mi garganta me duele, o con ganas de decir, nah, mejor no, o con ganas de decir, no sé ni siquiera para qué voy. También he experimentado esos detalles. Pero ¿sabe? Creo que esta pregunta de ¿por qué hacemos esto? Fue una de las primeras preguntas que me hice cuando conocí a Cristo. Porque a mí me mataba la idea de ir un domingo a una iglesia y decir como, sí, cantamos y escuchamos y luego hacemos, pero ¿para qué? Cuando resolví en mi corazón esta duda y decir, wow, o sea, yo no voy simplemente porque tengo que ir. Yo voy porque uno, me encuentro con Dios. Dos, es un espacio en el que en mi ocupada agenda separo una hora y media, 2 horas, en algunos lugares son 3, 4 horas, para estar enfocado en escuchar lo que Dios me quiere hablar, poder abrir mi corazón, llorar como no puedo llorar en ningún otro lugar mientras levanto mis manos y canto. Y aunque sea repetir una canción 1001 veces, pero expresarle mis sentimientos a Dios. Y también puedo conocer a las personas que están al lado mío. Tal vez hay algo que yo puedo hacer por ellos. O tal vez puedo buscar y recibir ayuda. Cuando entendí eso, mi corazón cambió. Y le puedo decir que hay domingos que no he tenido ganas de venir. Pero aún así ese entendimiento ha transformado cada vez mi corazón. Porque sé que mi compromiso, mi relación con Dios, no depende de este domingo, pero se fortalece a lo largo de la semana. Y cada domingo de aquí, aunque usted, claro, obviamente usted está sentado y está tranquilo, yo estoy predicando y estoy hablando y haciendo esfuerzo y todo, pero cada domingo yo salgo fortalecido de este lugar. Porque sé que podemos expresarle a Dios, porque puedo ver que en medio de esta comunidad Dios nos está permitiendo hacer cosas. Puedo hablar con usted, puedo contarle algunas cosas a algunos, puedo escuchar las necesidades de otros, puedo servirles. Me pregunto, usted y yo estamos saliendo de esa misma manera, y no estoy diciendo que yo lo hago perfecto, pero un poco de entender qué es lo que Dios me ha llamado a hacer los domingos aquí, me ha ayudado a transformar la idea de cuán importante es estar unido con ustedes. No vengo por un compromiso, aun cuando no tendría contrato y no me pagaran, yo vendría. ¿Sabe por qué? Porque es la iglesia, porque somos hermanos, porque es el cuerpo de Cristo. Es más que un beneficio, ¿se da cuenta? Y solamente lo digo porque usted puede pensar, es que usted es el pastor, a usted le pagan por hacer ese trabajo. Pero es más que eso. Es mucho más. Son 800 tantos domingos que he asistido. Sí, muchos de ellos a veces descargados. Pero quiero animarlo. ¿Sabe por qué? Porque aquí en esta pequeña comunidad que usted y yo tenemos, hay tanto para hacer. Hay mucho para dar.
hablando con cada uno de ustedes, sé que cada uno de ustedes tiene tanto para poder ofrecer. Mi pregunta es, ¿cuándo lo vamos a dar? Este es el lugar donde empezamos a conectar. Este es el lugar donde no solo conectamos con Dios, sino al mismo tiempo nos empezamos a conectar el uno con el otro. Y usted y yo podemos servirnos, y usted y yo podemos apoyarnos y levantarnos y fortalecernos. Quiero pedirle que podamos pasar a recoger la copita que usted y yo celebramos cada domingo. Porque esa celebración del pan y el jugo es la puerta en esta relación. Sabe que cuando usted y yo tenemos esta copita y este pan, como le dije varias veces, es la manera en la que usted y yo recordamos lo que tenemos aquí. Pero hoy quiero pedirle que cuando usted tome este pan y este juguito, pueda tomar un minuto, tranquilamente, usted, y pueda conectarse ahí con Dios en la oración, y pueda hablarle y decirle: Señor, realmente nunca he entendido por qué hacemos lo que hacemos hasta tal vez hoy. Y tal vez el pastor ha hecho un buen trabajo, o tal vez ha hecho un mal trabajo y me ha dejado más confundido. Pero Señor, ayúdame a entender por qué vengo aquí, qué me trae a este lugar, qué vengo a hacer cada domingo. Porque sé que no viene a calentar una banca, porque puede estarse calentando en su cama. Entonces sé que no viene a calentar una banca. Pero usted necesita resolver esto en su corazón. Porque el momento en el que usted empiece a entender profundamente por qué hace lo que hace este domingo, por qué viene a reunirse en esta comunidad de oración, la forma en la que usted vive y practica este servicio va a cambiar. Usted va a desear estar en este lugar. Usted va a anhelar conectarse con Dios. Cada canción que cantemos el domingo, por más que sea cortita o larguita, usted va a desear poder tener ese tiempo de decir: Señor, y abrirle el corazón. Va a anhelar poder servir a los otros, apoyar a sus hermanos. Le aseguro que va a cambiar su vida, su percepción y su práctica de este tiempo. Así que por favor, tome un minuto. Tome un minuto, pregúntele y háblele a Dios, y en sus palabras, en su corazón. Y si usted ya conocía y sabía esto, afirme esa decisión en su corazón. Gracias, Señor, gracias por tener este tiempo. Señor, tal vez es parte del crecer simplemente resolver una pregunta, pero yo sé que hay algo que tú haces diferente nosotros en este lugar. Yo sé que no venimos por la comida, sé que no venimos por calentar un lugar, sé que venimos por algo más. Hay búsquedas en nuestro corazón y cada uno de nosotros tiene diferentes. Tal vez simplemente sentirnos aceptados, tal vez sentirnos amados. Sabemos que queremos proveer una familia para aquellos que no tienen una familia hoy en Blooming. Señor, yo sé que hay tantos detalles que podemos mostrar a través de la iglesia, pero el principal allí es que cada vez que nos reunimos en este lugar estamos porque te amamos, porque tú nos has amado.
Y estamos porque queremos dar ese amor a los demás y practicarlo. Aprender, conocerte más, quién eres tú. Y Señor, gracias por esto. Y hoy celebramos esta cena, Señor, con el pan y el jugo, dándote gracias por eso. Porque tenemos un cuerpo, porque tenemos una familia que tú nos has regalado. Y sí, no somos perfectos. Y sí, nos vamos a pelear. Y sí, nos vamos a ver feo a veces. Pero aún así, el amor va a ser mucho más grande y el perdón va a ser mucho más profundo y el crecimiento va a ser mucho más extenso que cualquier obra que podamos hacer mal. Gracias te damos, Señor, y celebramos el pan y el jugo, Señor, en este día con ese símbolo de amor, de tu obra en nosotros. Gracias te damos, Señor. Si ya has celebrado, iglesia amada, si no, puedes hacerlo. Dios los bendiga mucho. Mediten lo que hemos hablado hoy.